El Ministerio Apostólico y Profético Internacional Tiempos de Gloria presenta su programa Cielos Abiertos. Escúchelo en la voz del pastor, su amigo y hermano Jesús Medina. Si este programa es de bendición e inspiración a su vida, contáctenos al celular 304-6731-776. No hay problema muy grande que Dios no resuelva. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Bienvenidos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Tengan todos ustedes muy buenos días, mis amados hermanos, amigos y oyentes en general, hasta donde alcanza a llegar nuestra voz. Soy su pastor y amigo Jesús Medina, para traerles hoy la continuidad del mensaje que empezamos ayer acerca de la voluntad de Dios, cómo conocer la voluntad de Dios. Y el versículo que leíamos ayer en Romanos 12:2 dice: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Apenas tocamos el primer punto, que es buena. La voluntad de Dios es buena. Dios nunca nos dará cosas oscuras. Dios nunca nos permitirá ni nos propondrá algo que sea turbio, oscuro o algo que no sea claro. Dios es un Dios de luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Decíamos que ¿cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Si eso que nos están proponiendo, o si esa relación que estoy iniciando o que me están proponiendo, o si ese negocio, o si esa actividad, o si ese trabajo honra y glorifica a Dios como algo bueno. No hay nada turbio en Dios. No hay ninguna tinieblas en Dios. No hay ninguna oscuridad en Dios, porque Dios es luz. ¿Y cómo sabemos que es la voluntad de Dios esto o aquello? Porque todo lo que es de Dios, dice, todo lo que es bueno, todo lo que es agradable, todo lo que es honesto, todo lo que es puro, si hay virtud alguna y si es algo digno de alabanza, esto entonces es de Dios. Pero si hay mentira, si hay engaño, si hay oscuridad, si hay algo de maldad, y si eso le va a hacer daño a otra persona y no glorifica a Cristo, eso no es de Dios. Dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Ese versículo quiero dejarlo iniciando esta mañana. Primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 8. ¿Cómo sé que es la voluntad de Dios algo que me están proponiendo? Ya dije, trabajo, negocio, actividad, algo, un viaje, lo que sea. ¿Cómo hago? ¿Cuál es el termómetro que mide si es de Dios o no es de Dios? Aquí está este termómetro. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Entonces, hermano, lo primero que tenemos que mirar nosotros para conocer la voluntad de Dios es medir si esto que voy a hacer, si está dentro de la santificación. Dios es santo y por lo tanto Él pide: sed santos como Dios es santo. La palabra santo significa apartado del mal y consagrado a Dios. El hombre no es santo. En el hombre solamente dice la palabra que hay hinchazón y podrida llaga. En el hombre dice que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia.
Y miré la connotación que significa trapos de inmundicia, significa trapos de menstruo. Es como toallas higiénicas que las mujeres usan en el tiempo de su periodo. Hermano, es duro, pero así es la connotación. Trapo de inmundicia significa eso. En el Antiguo Testamento, como todavía no había la tecnología de las toallas higiénicas para la mujer, usaban trapos, telas, pedazos de trapo. Y cuando dice trapos de inmundicia era eso, era trapos de menstruo. Es toda la justicia que nosotros logremos hacer para justificarnos ante Dios, que es que yo soy muy bueno, que es que yo soy una persona que no hago mal, que yo soy una persona buena. No, hermano. Todas nuestras justicias son vistas delante de Dios como trapos sucios de inmundicia. Así que en el hombre no hay nada bueno. En el hombre no hay sino maldad, dice hinchazón y podrida llaga. La palabra de Dios dice que Dios miró desde el cielo para ver si había un hombre, uno solo, que buscara a Dios y que buscara la justicia, dice, y no había ni siquiera uno. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, ¿cuántos? Todos, inclusive usted, incluyéndome a mí. Todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así que, hermano, no hay en el hombre ningún tipo de santificación. No sé cómo algunas doctrinas o algunos hermanos, no sé de dónde sacaron, que haciendo cosas o colocándonos cosas o nosotros por fuera limpiándonos, que logramos la santidad. Y si una persona entonces tiene una fachada de santidad en su vestimenta, le dicen que es una persona santa. No, hermano, la santificación no es nada exterior, ni tiene nada que ver con el hombre. El único santo es Dios y la fuente de la santificación es Dios. Cuando yo toco la mano de Dios o Dios toca mi mano y yo me acerco a Dios, soy santificado. La palabra de Dios dice que somos santificados cuando somos limpiados. Primeramente, somos limpiados, lavados por la sangre de Cristo, justificados ante el Señor, y después dice somos santificados. La santificación es un proceso y no se consigue de la noche a la mañana. Es un proceso mediante el cual yo voy aprendiendo cada día, me voy acercando más, voy buscando la estatura de aquel que es santo. Dice, como aquel que os llamó es santo. ¿Quién? Cristo nuestro Señor. Es santo. Dice, seamos santos como Él. Pero yo no puedo encontrar la santificación externamente, haciendo cosas para merecerla. No, hermano, cuando yo me compenetro, cuando yo empiezo a acercarme a Dios y a parecerme a Él, entonces empiezo a ser santo. El apóstol San Pablo fue uno de los hombres que estuvo muy cerca de lograr esto, porque él dijo, yo he muerto, estoy crucificado juntamente con Cristo. Cuando crucificamos nuestra carne con sus pasiones y deseos, y dice, yo menguo para que Él crezca. Cuando nosotros morimos a nuestra carne, a nuestros deseos pecaminosos que batallan en el alma, y lo llevamos a la cruz de Cristo, y crucificamos nuestras pasiones, nuestros deseos, esa es una lucha. La naturaleza pecaminosa que está en el hombre. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 7 decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte miserable de mí? Él estaba mal porque él decía, cuando yo quiero hacer lo bueno y quiero buscar a Dios, entonces encuentro una ley en mis miembros que se rebela contra mí y me lleva cautivo a la ley del pecado y de la muerte. Pero más adelante en Romanos capítulo 8 él dice, pero gracias sean dadas a Dios, porque por medio de Jesucristo yo puedo vencer. Usted en sus fuerzas, hermano, no va a lograr absolutamente nada. Es cuando vamos y morimos con Cristo, cuando llevamos nuestros pensamientos, nuestras pasiones, nuestros deseos que batallan en nuestra alma. Dice, llevando cautivo todo pensamiento a Cristo. Cuando yo voy a la cruz y llevo todas estas cosas que batallan en mi alma y las confieso delante del Señor, le digo, Señor, no soy capaz de superar
esta situación, esta adicción. No soy capaz de superar estos pensamientos, Señor, que batallan en mi alma. Y los entrego, los crucifico. Crucificar quiere decir morir allí, entregarlos allí, confesarlos allí. Entonces comienzo a dar el primer paso, que es el paso de confesar, reconocer mi pecado. Entonces dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Ahora, ¿cómo somos santificados? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. Pero ¿cómo encuentro yo la santificación? Es, como dice San Juan capítulo 17, cuando el Señor dijo, yo oro por ellos. Él oró por nosotros antes de partir a la eternidad. Él oró por nosotros y Él dijo, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Oh, hermanos, es maravilloso cuando pensamos en esto. Si yo no conozco la palabra, ¿cómo me santifica Dios? ¿Cómo? A través de la palabra. En la palabra de Dios encuentro yo revelada su voluntad, la santificación. Y aquí hay algunas cosas que nos habla. Dice que os apartéis. ¿Qué os apartéis? ¿Quién? Nosotros. Nosotros mismos tenemos que tomar la decisión de apartarnos de fornicación, pecados sexuales. Porque una de las cosas que más nos ataca, que nos persigue, hermano, es los pecados de fornicación, pecados sexuales. El hombre cayó en desgracia por estos pecados. Y son pecados que están ahí batallando en el alma. Y también le habla a los esposos. Oído, esposos. Dice que cada uno de vosotros tenga su propia esposa. ¿En qué? En santidad y honor. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Dentro del matrimonio cristiano está prohibido los desórdenes sexuales. Los desórdenes quiere decir cosas que se vayan a hacer contra la naturaleza. A la esposa se le debe tratar con honor, con santidad, con respeto. Y no deben hacerse prácticas inusuales. Lo que es contra la naturaleza no se debe practicar dentro del matrimonio cristiano. El esposo debe respetar a su esposa en su intimidad. Mire, es tan sagrado esto, hermano, del matrimonio y la santidad dentro del matrimonio, que dice que es como la comparación de Cristo con la iglesia. Es en santidad que hay que tener a la esposa. No, he recibido personas que han venido a consejería, mujeres sobre todo, llorando, humilladas, por debajeadas completamente, con su moral en el piso, contando que sus esposos quieren obligarlas a hacer cosas contra la naturaleza. Y ellas dicen, yo no me siento bien delante de Dios por estas cosas. Hermano, y aquí la palabra de Dios lo dice. No es que muchos hermanos dicen, en eso no hay que meterse. No hay que meterse, pero aquí está diciendo el Señor, y sí, el Espíritu Santo habló por el apóstol Pablo, que cada uno de vosotros sepa tener a su esposa, a su propia esposa, no la esposa de otro, su propia esposa, la esposa que Dios le dio, esa mujer con la cual usted se casó, con la cual usted se comprometió, dice su propia esposa. ¿En qué? En santidad. Es maravilloso, hermano, cuando los esposos oran juntos, cuando los esposos tienen comunión con Dios, tienen devocional, cuando los esposos se quebrantan los dos al Señor. Mire, hermano, allí es algo maravilloso, que no se dedican solamente, hermano, al placer carnal. Y el sexo no fue hecho para placer carnal, el sexo fue hecho como un ejemplo de lo que es la relación entre Cristo y la iglesia. Es muy santo. Y dentro del matrimonio el sexo es santo, es sagrado, porque es una comparación de Cristo con la iglesia. Entonces debe haber santidad y honor en la relación de pareja. No en pasión de concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Desórdenes. Como los gentiles, como la gente del mundo, hermano, que practican cosas terribles, que da hasta vergüenza hablar de lo que hacen en secreto, dice. Pero los cristianos no estamos llamados a vivir en pasión de concupiscencia con la esposa, sino en santidad y honor.
que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya lo hemos dicho antes. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, hermano. Inmundicia es suciedad, todo lo que es sucio. Yo no me explico cómo algunas hermanas tienen relaciones amorosas con personas que no son cristianos, que no son de la fe. El apóstol Pablo en 2 Corintios 6 dijo, dijo, ¿qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué acuerdo Cristo con Belial? ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y cómo una persona va a estar orando para, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Buscando la voluntad de Dios, si es la voluntad de Dios que se case con un impío, con un hombre que fuma, que toma, que se emborracha, con un hombre que es mentiroso. El impío es por eso la Biblia dice impío. Y dice la palabra del Señor que eso es inmundicia, es suciedad. Por eso las mujeres cristianas y los hombres cristianos, el Señor nos dice que busquemos personas que sean cristianas, que tengan nuestra misma fe. El cristiano, el hijo de Dios, que se casa con una hija del diablo, va a tener problemas con el suegro. O la hija de Dios que se casa con un impío va a tener problemas con el suegro. ¿Quién es el suegro? Pues si es hijo del diablo, el suegro es el diablo. Entonces hay que tener cuidado con esto. ¿Cómo los cristianos van a hacer componendas o arreglos o negociaciones o trueques con personas impías? No, hermano. Dice que no hay ninguna comunión de la luz con las tinieblas. Tal vez parece que fuera como muy radical lo que estoy diciendo, pero es lo que Dios dice. El apóstol Pedro se metió a calentarse en el fuego de los impíos. La noche que el Señor estaba siendo juzgado adentro con los sacerdotes Anás y Caifás, Pedro se metió al patio del templo y dice que allí estaban los impíos calentando, se hicieron un fuego, una fogata, un convite. Y Pedro se metió ahí. Y Pedro ya no le correspondía estar ahí, hermano, con los impíos. Pero se fue y se metió. Y estando allí, una criada lo vio y dijo, ay, pero tú eres también de ellos. Y Pedro se avergonzó y dice que negó al Señor. ¿Cuántas veces? 3 veces. ¿Dónde? Delante de los impíos. ¿Por qué? Por estar metiéndose, hermano, donde no debía meterse. Nosotros debemos mantener nuestra santificación. Nuestra vida tiene que ser santa porque Dios es santo. Así que la voluntad de Dios es nuestra santificación, hermano. Algo, y la varita o el termómetro o la brújula, llámelo como sea, para saber si es la voluntad de Dios, algo que no está escrito en la Biblia. Alguien me decía, pero es que la Biblia no dice que no bailar. Pero ¿qué se hace en un baile? Se toma, se fuma, se habla, se amacizan. Entonces, esas cosas no glorifican a Dios. Esto no glorifica a Dios. Y una de las varitas, de los termómetros, de las medidas que nosotros debemos tener es que si lo que yo voy a hacer, aunque no esté escrito específicamente en la Biblia, pero la pregunta que debo hacerme es, ¿glorifica esto a Dios? ¿Esto le da gloria a Dios? ¿Esto sirve para mi edificación espiritual? ¿Esto me está edificando, me está construyendo, me está ayudando a crecer en la fe esto que voy a hacer? Y si la respuesta es no, pues no lo haga. Hermanos amados, Dios nos ha dado a nosotros el poder de la decisión. Y nosotros tenemos que decidir por esa voluntad de Dios que es buena, que es agradable y perfecta. En Deuteronomio capítulo 30, versículo 15 al 20, el Señor le dijo al pueblo, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la vida y la muerte, el bien y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios y que andes ¿en qué? En sus caminos y que guardes ¿qué? Sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga. Mira, hermano, cuando nosotros vivimos conforme a la palabra, a la voluntad de Dios, buena, agradable, y nuestra vida agrada a Dios, hermano, más que a los hombres. Y yo obedezco la palabra de Dios. Cuando Dios nos habla, inmediatamente paramos el oído y decimos, sí,
Dios me habló a través del hermano. Esa palabra que está diciendo es para mí, es para nosotros. Muchas personas me han llamado, inclusive hoy me han escrito. Hoy me han escrito, casi todo el día, personas agradeciendo, diciendo, hermano, gracias, porque entendí, porque esa palabra me llegó al corazón, porque yo estaba en una duda, pero la palabra me aclaró el camino. Esa es mi paga, esa es mi mejor recompensa, hermano. Saber que la palabra que sale de la boca de Dios a través de este siervo está llegando al corazón, está haciendo el efecto para lo cual Dios la ha enviado. Me gozo mucho cuando hay personas que escuchan la palabra, pero no son oidores olvidadizos, ¿no? Gente que manda manitas y manda muñequitos, pero nunca dicen, escriban con la mano, digan, hermano, amén, gracias a Dios, Dios me habló, hermano. Me encanta cuando alguien me escribe, que al menos se ocupa. Mire, yo ocupo mi tiempo, mis madrugadas para mandarles una palabra. ¿Y por qué hay gente que no ocupa, hermano, un momentico para escribir amén, Dios lo bendiga, sino que buscan un muñequito y lo mandan ahí saltando? A mí no me gusta eso, hermano, la verdad. Veo como que si fuera un asunto como más como de menosprecio. Me encanta cuando una persona me manda una palabrita y dice, amén, pastor, Dios lo bendiga, el Señor lo guarde, me habló el Señor por esa palabra. O escriba, amén, gloria a Dios. Cuando una persona empieza a obedecer la palabra y a meterse en la palabra, hermano, seguramente dice, Dios lo va a bendecir. Si tú oyeres la voz de Jehová tu Dios, si tú oyeres la voz, oír quiere decir, oiga, obedecer, meterme en cintura y decir, sí, estoy haciendo esto malo, voy a apartarme, ponernos de acuerdo. Dice, para que Dios te bendiga, porque mucha gente no tiene bendición, porque están en desobediencia, hermano. Y dice el Señor, mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos para servirles, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán, para tomar posesión de ella. Y dice, a los cielos y a la tierra llamo hoy por testigos contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición, y tú escoges, tú eres el que escoges. Nosotros somos los que tenemos ese poder de la decisión. Mis amados hermanos, el Señor les bendiga y que esta palabra llegue a su corazón y lo bendiga y le haga reflexionar y le haga tomar decisiones sabias. Bendiciones. Créase o no, Satanás ha engañado a la mayoría de las iglesias de este mundo para esconder virtualmente el principal mensaje de Jesucristo al mundo, las buenas nuevas del inminente reino de Dios. Así que la mayoría de los que se consideran cristianos ni siquiera comprenden qué es el reino de Dios. Hola amigos, ¿qué tal? Les habla su pastor y amigo Jesús Medina, autor y escritor del libro Vida de Reino. Esperando que se motiven para que ustedes puedan solicitar este estudio a través de nuestro teléfono de WhatsApp 304-6731-776 o al correo electrónico jesusmedi58@gmail.com. ¿Sabía usted que mientras solamente hay una referencia respecto a la palabra iglesia, hay más de 100 referencias que el Señor hizo acerca del reino de Dios? ¿Sabía usted que Juan el Bautista comienza abriendo la puerta del Evangelio, predicando el Evangelio del reino, y que el Señor Jesucristo predicó por todos los 4 evangelios, Evangelio del reino, y que terminó en Hechos 1:3, hablando a todos los apóstoles, dice 40 días después de resucitado, hablándoles del reino de Dios? Es impresionante. Este estudio está a su disposición solamente con llamarnos o solicitarlo a vuelta de correo. Bendiciones.